Bienvenido a la presentación de audio de la fuente principal del escepticismo por David Kelly. El escepticismo es la creencia de que el conocimiento de la realidad es imposible y que el hombre carece de cualquier base racional para la certeza o la confianza en lo que cree que sabe. Al socavar la eficacia de la razón, el escepticismo nos obliga a recurrir a la emoción, la tradición, la autoridad de la Iglesia, la revelación mística y las filosofías no racionales para tomar nuestras decisiones personales y políticas. Por esta razón, es importante responder a los ataques que los escépticos han planteado contra los fundamentos perceptivos de nuestro conocimiento. Concentrándose en cuatro de los argumentos escépticos clásicos: ilusiones, sueños, el Dios malévolo o el científico diabólico y el cerebro en una tina, el Dr. Kelly identifica el patrón que toman todos estos argumentos y expone su motivo subyacente, el deseo de eximir a la conciencia de la ley de identidad. Conocido filósofo, profesor y escritor, David Kelly obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad de Princeton en 1975. Desde entonces, ha enseñado filosofía, ciencias cognitivas y otros cursos en Vassar College y Brandeis University. Los libros del Dr. Kelly incluyen La evidencia de los sentidos, El arte del razonamiento y Una vida de los propios derechos individuales y el estado de bienestar. Recientemente apareció en el especial de noticias de ABC-TV de John Stassel, Grid, y es un popular conferencista e invitado a un programa de entrevistas. El Dr. Kelly es fundador y, desde 1990, director ejecutivo del Instituto de Estudios Objetivistas en Poughkeepsie, Nueva York. Esta conferencia se dio en 1987 en la Universidad de York. El Dr. Kelly respondió hábilmente a los argumentos tradicionales del escepticismo sometiéndolos a una validación objetiva y un proceso de prueba, que al final muestra que a pesar de la afirmación del escéptico de ser cauteloso y riguroso en su enfoque del conocimiento, de hecho está preparado para creer que todo es posible. Gracias. Soy epistemólogo. Ese es mi campo de conocimiento. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, que estudia la naturaleza y validación del conocimiento. Ahora, en la mayoría de las disciplinas, lo que sea, hay otros desacuerdos internos. Existe un acuerdo general sobre la existencia de su tema o materia. Pero a lo largo de los siglos, los epistemólogos han dedicado una enorme cantidad de tiempo y energía a afirmar o tratar de refutar la tesis de que no tenemos ningún conocimiento. Ese conocimiento es imposible. Esta es la tesis del escepticismo, y ese ha sido especialmente el caso desde que la filosofía moderna comenzó con el trabajo de René Descartes a principios de 1600. Cuando digo, creo que la mayoría de los filósofos estarían de acuerdo en que la epistemología surgió como una rama distinta del conocimiento, una rama distinta de la filosofía. Por supuesto, hubo filósofos que discutieron el conocimiento antes de ese momento. Había escépticos antes de ese momento. En la antigua Grecia, hubo un sofista llamado Gorgias que, según la leyenda, escribió un libro manteniendo tres tesis: A, que nada existe; B, que si algo existiera, no podríamos saberlo; y C, que si pudiéramos saberlo, no podríamos comunicarlo en el lenguaje. Era un escéptico. El escepticismo también floreció durante un tiempo durante el periodo helenístico, los pocos siglos justo antes del nacimiento de Cristo, y muchos de los argumentos escépticos que ahora forman parte de un repertorio común de filósofos datan de esa época. Pero como problema general y fundamental de la filosofía, como algo que absorbe a los epistemólogos, el escepticismo es ahora un fenómeno moderno. En general, el escepticismo significa la creencia de que carecemos de conocimiento o que carecemos de una base racional para la certeza o la confianza en lo que creemos saber. Hay muchas formas de escepticismo, por lo tanto, dependiendo de qué tipo de conocimiento esté involucrado. Por ejemplo, hay escepticismo sobre los sentidos. ¿Cómo sé que el mundo es como parece? ¿Cómo sé que el mundo tal como lo experimento no es una ilusión completa? ¿Cómo, para el caso, sé que hay un mundo por ahí o que hay escepticismo sobre la inducción en las leyes causales? ¿Cómo sé que las cosas continuarán comportándose de la manera en que las he observado en el pasado? ¿Cómo sé que el sol saldrá mañana? ¿O hay escepticismo sobre la existencia de otras mentes?
¿Cómo sé que lo que considero otras personas no son cuerpos inanimados, máquinas sin sentido sin ninguna conciencia presente ahora? De todos ellos, el escepticismo sobre los sentidos es básico. Esa es la fundamental, porque los sentidos nos proporcionan nuestro contacto cognitivo básico con la realidad. Por lo tanto, todos los demás conocimientos que podrían cuestionarse dependen de ese conocimiento sensorial. Si ni siquiera puedo saber que el sol salió ayer, entonces no surge la pregunta de si va a salir mañana. Si ni siquiera puedo confiar en mi percepción, la de otros cuerpos en la habitación, entonces es prematuro preguntar cómo sé que hay otras mentes que animan esos cuerpos. Así que mi tema de hoy es el escepticismo con respecto a los sentidos. Como mencionó Jeff, recientemente publiqué un libro llamado La evidencia de los sentidos, en el que traté brevemente y de paso con argumentos escépticos porque estaba defendiendo una tesis llamada realismo que dice que percibimos el mundo y lo percibimos tal como es, y el mundo está ahí fuera independiente de nosotros. Pero esta noche quiero analizar estos argumentos con un poco más de detalle. Quiero considerar los argumentos clásicos que los escépticos han planteado contra los fundamentos perceptivos de nuestro conocimiento. Ahora, estos argumentos son extremadamente abstractos, teóricos, hipotéticos. Algunos de ellos van a sonar, especialmente para aquellos de ustedes que no estén en filosofía o que no hayan tomado cursos de filosofía, sonarán como juegos de salón. En cierto sentido, algunos de ellos son, nadie es escéptico en la vida cotidiana. El escepticismo como doctrina no es el tipo de filosofía global por la que la gente lucha y muere. Nadie va a las murallas para defender el escepticismo. Incluso el gran escéptico del siglo XVIII David Hume, admitió que cuando dejó su estudio, se ocupó de sus asuntos de la manera en que todos los demás lo hacían, asumiendo que el mundo existe y actúa de acuerdo con leyes causales regulares, a pesar de que sentía que había demostrado que no hay una base racional para esa suposición. Pero es precisamente por eso que el escepticismo es importante, más allá de los confines de la epistemología. Creer que no se puede confiar en los sentidos es socavar cualquier creencia que podamos tener en la eficacia de la razón. Así que en toda la esfera de la vida fuera de la epistemología, y hay vida fuera de la epistemología, incluso fuera de los tipos académicos de preguntas que vamos a ver esta noche. En toda la esfera de la elección de valores, la toma de decisiones morales a nivel individual y social, la participación en la política, el intento de estructurar una sociedad adecuada a la naturaleza del hombre. En todas estas áreas, el escepticismo no nos deja ninguna razón para confiar en la razón, pero necesitamos algunos principios para usar al tomar estas decisiones. Así que recurrimos a la emoción, la tradición, la autoridad de la Iglesia, la revelación mística, cualquiera de cualquier número de bases no racionales para el conocimiento. No podemos escapar a la necesidad de algún tipo de perspectiva filosófica. El escepticismo dice que no podemos confiar en la razón y, por lo tanto, abre la puerta a filosofías no racionales. Hay un incidente personal que puede encapsular esta conexión que estoy tratando de establecer. Cuando era estudiante universitario, recuerdo una noche en la cena en el comedor, escuchando una conversación. Escuchar a escondidas una conversación entre alguien que aparentemente era un conservador de tipo religioso, alguien que creía que la política debería basarse en puntos de vista religiosos tradicionales y otra persona que parecía ser un crítico de ese punto de vista de todos modos. En un momento dado, el crítico llevó el tema a los fundamentos y cuestionó la creencia de los conservadores en Dios. Y él dijo, ¿cómo puedes estar tan seguro de ello? Los filósofos han hecho agujeros en todos los argumentos a favor de la existencia de Dios. Y el conservador respondió, ¿por qué debería importarme si eso? Los filósofos no pueden probar la existencia de Dios. Ni siquiera pueden probar la existencia de objetos físicos. No pueden probar que haya una mesa aquí. Así que obviamente sus argumentos son inútiles. Y se sentía justificado en recurrir a la tradición o a lo que fuera en lo que confiara. E históricamente, vemos la misma conexión en una escala mucho más amplia. A lo largo de la historia de la filosofía occidental, los periodos como el periodo helenístico que estuvieron dominados por puntos de vista escépticos tendieron a ser seguidos por el surgimiento de puntos de vista no racionales, como los cultos religiosos que surgieron durante ese periodo en la antigua Grecia, de los cuales, por supuesto, el que triunfó fue el cristianismo.
Así que los temas que voy a discutir hoy, no importa cuán abstrusos parezcan, de hecho tienen un significado vital. No son simplemente un juego de salón filosófico, sino con ese contexto. Ahora entremos en el juego. Voy a exponer ante ustedes algunos de los argumentos escépticos, y voy a hacer esto bastante rápido porque hay un patrón. Así que primero, quiero repasar los argumentos, identificar el patrón. Luego volveremos y examinaremos los argumentos con un poco más de detalle. Y el lugar para comenzar aquí es con René Descartes, una obra suya llamada Las Meditaciones. Descartes mismo no era un escéptico. Expuso una serie de argumentos escépticos con el propósito de tratar de responderlos. Pero su texto es considerado como una especie de locus classicus para argumentos escépticos porque los presentó de manera concisa y poderosa. Por lo tanto, es un buen lugar para enviar mensajes de texto desde el que trabajar. Vale, 4 argumentos. El primer argumento es un argumento de ilusiones. De acuerdo, todos estamos familiarizados con una ilusión típica de tipo psicológico introductorio, el palo doblado en el agua. Si pongo la tiza en el agua, lo que no haré, se vería doblada, pero de hecho sería recta debido a la refracción de la luz. El ejemplo de Descartes fue una torre que, de hecho, tiene forma cilíndrica redonda, pero desde la distancia, debido a que su percepción de profundidad es demasiado débil, parece cuadrada. Lo que ves es como si fuera un plano sólido y plano. Así que piensas que es cuadrado, cuando en realidad es redondo. Ahora, Descartes concluye. Cito lo que hasta ahora he aceptado como verdad por excelencia, lo he obtenido de mis sentidos o por medio de mis sentidos. Ahora, a veces me he dado cuenta de que mis sentidos me engañan, y un hombre sabio nunca confía por completo en aquellos que una vez lo engañaron. Así que el argumento aquí es que sabemos que las ilusiones son posibles. ¿Cómo, entonces, sabemos que toda nuestra experiencia no es ilusoria? Ese es el primer argumento. El segundo argumento gira en torno al fenómeno de los sueños. Una ilusión es un caso en el que supuestamente percibimos mal un objeto. El objeto parece ser algo distinto de lo que es, pero el objeto todavía está allí en un sueño. Parece que hay una conexión más radical entre nuestra experiencia y el mundo, porque los objetos que experimentamos en los sueños no están allí. Soñamos con objetos que no existen, que no están allí en el dormitorio donde dormimos y eventos que en realidad no están ocurriendo. Todo está inventado. Así que tenemos un conjunto completo y vívido de experiencias en un mundo de ensueño. Entonces, no importa cuán completa y vívida sea nuestra experiencia de vigilia de lo que llamamos el mundo real, ¿cómo sabemos que no todo es un sueño? ¿Cómo podemos probar que no todos estamos dormidos en este momento? Puedes ver que este es un argumento más radical porque cuestiona la existencia misma de los objetos que creemos que estamos percibiendo. Algunos filósofos se han referido a las alucinaciones a este respecto porque una alucinación es una experiencia en la que es una interrupción más radical de su experiencia perceptiva que una ilusión. Parece que ves y oyes cosas que no están ahí, pero nos quedaremos con los sueños. De acuerdo, el tercer argumento, esto es un poco más amplio. Supongamos que hay un ser que es como Dios, solo que es malicioso en lugar de benevolente. Siendo esto un demonio, un espíritu maligno existe con el único propósito de engañarme. Su único objetivo en la vida es engañarme. Y me ha hecho creer que tengo un cuerpo, que existo en un mundo de otros objetos físicos. Pero todo es fantasía. Nada de eso es verdad. Descartes dice todas estas cosas que creo que son meros sueños ilusorios, por medio de los cuales él, el demonio malvado, pone trampas para mi credulidad. De hecho, la hipótesis de Descartes sobre este demonio es tan amplia que sintió que ni siquiera podía confiar en su capacidad abstracta de razonamiento. Puede ser que a pesar de que 2 más 3 le parezca, obviamente sume 5. Tal vez el demonio lo está engañando sobre eso.
Tal vez el demonio tiene un control sobre su capacidad de razonamiento matemático de modo que, de hecho, 2 más 3 es igual a otra cosa. Simplemente le parece que es igual a 5. Ahora puedes ver que esta es una hipótesis muy amplia porque descarta no solo el nivel sensorial de conocimiento y nuestra confianza en que estamos percibiendo un mundo, sino cualquier confianza que podamos depositar en nuestras facultades cognitivas. Pero lo usaremos esta noche. Nos centraremos esta noche solo en su relación con nuestra evidencia sensorial. De acuerdo, ese es el tercer argumento. La última es en realidad una versión más contemporánea y vagamente científica de la misma cosa. Supongamos que va el argumento de que he sido anestesiado por completo. He sido sometido a una operación en la que se extrae todo mi cerebro de mi cuerpo. Una neuroectomía completa. No está completo porque dejan los nervios en el cerebro y han preservado mi cerebro. Póngalo en una tina de líquido conservante que mantenga sus funciones biológicas en funcionamiento. Han tomado los nervios que conducen a mi cerebro, los nervios sensoriales, el nervio óptico, el nervio auditivo, etc. Conéctelos a electrodos, que a su vez están conectados a una computadora, que ha sido programada para estimular esos electrodos de modo que las señales que ingresan a mi cerebro den lugar exactamente al tipo de experiencia que estoy teniendo. Para que tenga la experiencia de despertarme todos los días, tomar mi café, pasear al perro, sentarme en el procesador de textos para escribir un ensayo. Por ejemplo, un ensayo que diga lo ridículo que es el escepticismo. Pero de hecho, no estoy en una habitación, no tengo perro, soy un cerebro en un veterinario. A veces, esto se embellece para los aficionados a la ciencia ficción diciendo que en lugar de científicos humanos, estos son extraterrestres que me han transportado en secreto a un planeta que rodea a Arcturus. Pero la ciencia ficción no es lo mío, así que dejaremos de lado ese adorno. Está bien ahora. Claramente hay un patrón aquí para estos argumentos. De hecho, hay un solo argumento que se presenta en diferentes formas, y quiero identificar el patrón. Cuando percibimos un objeto, lo percibimos como algo que existe fuera de nuestra mente. Lo percibimos como algo que existe independientemente de nosotros. En un mundo físico, la experiencia pretende ser una experiencia de la realidad. Si no lo es, entonces no es válido. Es engañoso. No es vertical. Ese es el término que se usa para no vertical. Los argumentos escépticos son solo diferentes formas de decir que tal vez toda nuestra experiencia no es vertical. Cada vez que pensamos que estamos percibiendo algo, digamos los objetos en esta habitación, el argumento nos dice que podríamos estar teniendo exactamente la misma experiencia incluso si estas cosas no estuvieran allí. Los diferentes casos, los sueños, las alucinaciones, los científicos diabólicos. Estas son solo diferentes formas de tratar de dejar en claro cómo una experiencia tan no verídica, completa, sistemática, pero no verídica, supuestamente podría ocurrir. Cada uno describe una experiencia, un tipo de experiencia que se dice que es indistinguible de nuestra percepción real de un mundo real, pero que de hecho no es verídica. El argumento entonces dice, no podemos probar que nuestra experiencia no es de ese tipo no verídico. Por lo tanto, no podemos confiar en lo que nuestra experiencia nos dice sobre la presencia de objetos y la naturaleza de los objetos que vemos. Muy bien, veamos un poco más de cerca las presuposiciones del argumento. Está claro que estos tipos alternativos de experiencia, los que no son verídicos, deben tener dos características. Uno, en primer lugar, tienen que ser indistinguibles de las percepciones reales. Si pudiéramos distinguir estas percepciones no verídicas de las percepciones verídicas reales, entonces no habría ningún problema. Solo mirábamos y veíamos y decíamos, ahora estoy teniendo una experiencia no verídica, así que no confiaré en ella. Ahora estoy teniendo una vertical, así que confiaré en ella. No, tienen que ser indistinguibles. En segundo lugar, estas experiencias no verticales tienen que ser posibles. Tienen que ser un tipo de experiencia que realmente podría ocurrir. Si fueran imposibles, entonces, una vez más, no tendríamos que molestarnos en tratar de descartarlos. No habrá ninguna razón por la que debamos probar que no están ocurriendo. Pueden ocurrir. Ahora, la pregunta clave a este respecto es, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Tiene el escéptico que demostrar que es posible que estemos teniendo una experiencia así? ¿O tenemos que demostrar que no tenemos esa experiencia?
¿Quién tiene que hacer el primer movimiento aquí? ¿Tiene que venir el escéptico y establecer realmente que tales experiencias podrían ocurrir? ¿O tenemos que dar por sentado que podrían y demostrar que no están sucediendo? Ahora voy a argumentar que el escéptico es el que tiene la carga de la prueba y que no puede descargarla. Cualquier intento de mostrar que tales experiencias son posibles, de hecho, presupone la existencia de objetos físicos y cierta confiabilidad de la percepción sensorial. Esa es mi estrategia básica. Bien, comencemos examinando el contexto en el que se debe presentar cualquier argumento de este tipo. El contexto es nuestra experiencia real. El escéptico dice que tenemos que partir de lo que se nos da en nuestra experiencia directa. No podemos confiar en ningún otro conocimiento que tengamos. Por ejemplo, no podemos confiar en la evolución y decir que fuimos seleccionados. Nuestros sentidos fueron seleccionados por su capacidad para representar el mundo con precisión. Porque el escéptico dirá, ¿cómo sabes de la evolución? La evidencia básica de la evolución se remonta a la evidencia sensorial en algún momento. Así que tenemos que comenzar solo con lo que se nos da en la percepción directa. Tenemos que comenzar con lo que es evidente por sí mismo allí. De acuerdo, es justo. Creo que deberíamos empezar por ahí también. Examinemos lo que nos es dado y evidente en nuestra experiencia perceptiva del mundo, y lo consideraremos en sí mismo. Como pide el escéptico, trataremos de ponernos en la posición de niños que miran el mundo sin ningún conocimiento sofisticado sobre cómo funciona el mundo, cómo funcionan sus sentidos o nada de eso. Solo examinaremos nuestra experiencia desde adentro como sujetos conscientes que son capaces de tener estas experiencias. La conclusión del escéptico es que nuestra experiencia, digamos, de un objeto como un podio, podría ser inválida. Puede que no haya podio aquí. Ahora, si él simplemente afirmara esto sin ningún argumento, su afirmación tendría que ser descartada de inmediato. Tendríamos que decir que eso es imposible. No es posible que el podio no esté ahí. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Piénsalo. Examina tu percepción. Eres consciente. Es una forma de conciencia. Y para ser consciente, debes ser consciente de algo. ¿Qué es ese algo? Por lo que puedes ver, es este objeto aquí. Cuando reflexionas sobre tu experiencia con estos objetos, lo eres. Lo siento, cuando reflexionas sobre tu experiencia de cualquier cosa, eres consciente de ello como una experiencia de ciertos objetos. Quita los objetos y no queda nada. Todo se oscurece y ya no serías consciente. Ser consciente es ser consciente de algo. Y hay algo más que podemos observar. Experimentamos nuestra conciencia perceptiva como metafísicamente pasiva. Es decir, no lo experimentamos como la creación de los objetos, sino como su revelación. El podio, las paredes, la gente en la habitación, todo esto existe en un mundo en el que estás, no en un mundo que de alguna manera está en ti. Su atención a un objeto dado a medida que gira la cabeza hacia él y luego se aleja. Tu atención puede ir y venir, pero no experimentas el inicio de tu atención a un objeto a medida que el objeto surge a la existencia. A medida que te vuelves para mirar un objeto, experimentas ese objeto como algo que entra cada vez más en tu campo visual. Algo que estaba ahí para que lo exploraras, y luego elegiste explorar y ver qué era. Además, las cosas que percibes tienen ciertas características. El podio tiene una forma, un color, un tamaño. Tiene relaciones con otras cosas, relaciones espaciales con los otros objetos de la mesa. Se involucra en ciertas acciones. No es muy activo en este momento, pero hay ciertas cosas que puede hacer y ciertas cosas que no hará. Tú también observas eso. Estos constituyen su identidad, y su identidad es algo que su experiencia le revela. No lo es. La identidad de este objeto no depende de ti. La cosa es lo que es. No es lo que hagas de él. Ahora podemos resumir todo esto en términos de lo que yo llamo el término de Ayn Rand. En realidad, la primacía de la existencia. La primacía de la existencia dice que la conciencia perceptiva es inherentemente una relación entre usted y un mundo de objetos. ¿Qué ser consciente es ser consciente de algo? Es una relación entre la conciencia, es una relación entre el sujeto tú, el sujeto de la conciencia, y un objeto, entre la conciencia y la existencia. Y la existencia es el término primario en esa relación.
La conciencia no crea aquello de lo que es consciente, lo revela. Ahora, no estoy descartando el escepticismo todavía, simplemente estoy tratando de describir la forma en que me parecen las cosas mientras examino mi propia experiencia desde adentro, y supongo que de la misma manera encontrarías las mismas cosas si examinas tu experiencia desde adentro. Ahora, tal vez esta perspectiva que estamos adoptando aquí es incorrecta de alguna manera. Lo dejaremos abierto para que el escéptico intente demostrar que lo es. Pero si él nos pide que comencemos por lo que es evidente por sí mismo, tenemos que examinar lo que se nos da, y yo diría que esta observación se da de hecho ahora, así que consideremos cómo podría proceder un escéptico. Supongamos que un escéptico se acerca y dice, tal vez no estás consciente. Tal vez usted no es consciente. Sabes que eso está mal, obviamente está mal. Por supuesto, eres consciente, puedes observar tu propia conciencia, es evidente. De hecho, tendrías que ser consciente, y tienes que ser consciente incluso para entender esta suposición. Si el escéptico lograra crear alguna duda en tu mente sobre si eres consciente, la duda misma sería en sí misma un estado consciente. Como puedes ver, no hay forma de que el escéptico cuestione el hecho de que estás consciente. Esto es algo que el mismo Descartes identificó. Es el principio del cogito, el famoso argumento cogito ergo sum, pienso, luego existo. Esto es lo único que sintió. El demonio no podía engañarlo diciéndole que estaba consciente. De acuerdo, eso es algo con lo que la mayoría de los escépticos estarían de acuerdo. Dicen que no podemos ser escépticos sobre la existencia de nuestra propia conciencia. Lo suficientemente justo. Ahora supongamos que un escéptico viene y dice que tal vez las cosas que ves son objetos de tu conciencia. Tal vez no tienen existencia independiente. Solo existen en tu propia conciencia. Esta suposición también es ininteligible, y es ininteligible de la misma manera que la suposición de que no somos conscientes. ¿Por qué? ¿Dónde podemos aislar nuestra propia conciencia? Cuando examinamos la experiencia perceptiva, podemos aislar el elemento de la conciencia solo contrastándolo con los objetos de los que somos conscientes. Miramos esta experiencia y decimos, oh, ya veo, hay un objeto y soy consciente de ello. Mi conciencia es aquello que no es el objeto, sino una cierta relación entre yo y el objeto. Entonces, alguien que sugiere que los objetos están en nuestra conciencia está socavando el contraste entre el objeto y la conciencia que era necesario para que formáramos el concepto de nuestra propia conciencia. El escéptico está, por así decirlo, robando el concepto de conciencia del contexto en el que es posible formar ese concepto. Es como si alguien tratara de explicar el significado del término mujer contrastando femenino y masculino y luego dijera, pero sabes, ¿podría ser que todos los hombres sean mujeres? No, no podría ser. O si lo es, entonces ya no entiendo lo que significa mujer porque me dijiste lo que significa solo al contrastarlo con el hombre. Verás, no puedes usar un concepto para socavar la base cognitiva de ese concepto. Eso lo drena de significado. Y eso es lo que está haciendo el escéptico, por lo que podemos decir desde esta perspectiva que hemos adoptado en nuestra propia experiencia. Por lo tanto, el escéptico no puede simplemente afirmar que los objetos que percibimos pueden no existir separados de nosotros. Tiene que ofrecer algún argumento. Tiene que darnos alguna razón para pensar que la perspectiva que acabamos de adoptar de examinar nuestra experiencia desde adentro no es toda la historia. Es ingenuo de alguna manera. No revela todo lo que hay que saber sobre la conciencia o la forma en que funciona. Tiene que encontrar alguna manera de abrir una brecha entre los objetos que creemos que podemos ver perfectamente y nosotros mismos como sujetos conscientes. Ahora es posible hacer esto hasta cierto punto y en cierto sentido. Esta perspectiva de examinar nuestra propia experiencia desde el interior no cuenta toda la historia sobre la conciencia. Es verdad. Y aquí es donde entran los argumentos escépticos. Así que pasemos ahora a esos argumentos y veamos si pueden abrir una brecha lo suficientemente grande entre los objetos de los que somos conscientes y nosotros mismos como para hacernos dudar de la validez de nuestros sentidos. Uno, en primer lugar, el escéptico dice que las ilusiones ocurren. Y entonces preguntémonos qué es una ilusión. En realidad, de todos modos, es una historia bastante larga en mi opinión, pero el punto clave aquí es que las ilusiones son posibles.
A continuación, se adhieren en el agua y los demás que son posibles, porque las propiedades que conozco en los objetos, como su forma o color. En algunos casos, estas propiedades son cosas que atribuyo al objeto como propiedades intrínsecas. De acuerdo, cuando miras el podio, todo lo que ves es el color y la forma, el tamaño. Usted atribuye esas propiedades a esto como propiedades intrínsecas del podio en sí. Todo está ahí afuera a medida que lo experimentas, pero, de hecho, no todo está ahí fuera en ese sentido. Porque sabemos que algunas propiedades dependen de alguna manera de nuestras propias facultades perceptivas o de la cadena causal que se encuentra entre el objeto y nosotros mismos. Ese es el caso de un lápiz óptico. La razón por la que el palo se ve doblado a pesar de que es recto, es que la luz se refracta por el paso del agua al aire. Ok, pero la pregunta ahora es, ¿cómo voy a llegar a saber eso? ¿Cómo voy a llegar a saber que las ilusiones son posibles? ¿Cómo, para el caso, sabe un escéptico que son posibles? Veamos un ejemplo. Tomemos un caso de una ilusión que podría engañar a cualquiera. Entras en una habitación, miras las cortinas, las de color rosa, pero en realidad las cortinas lo son. De hecho, las cortinas son de color beige, solo están siendo iluminados por el sol poniente para que solo se vean de color rosa. Este es un caso en el que si no sabía lo que estaba sucediendo, podría cometer un error. Dirías que son cortinas de color rosa. El color rosa está realmente ahí en la cortina. Ese no es el caso. Pero, ¿cómo puedo llegar a saber que es el caso? No es el caso. ¿Y cómo puede el escéptico llegar a saber eso? Obviamente, el escéptico sabe que las cortinas no son, de hecho, de color rosa, porque el escéptico sabe que son de color beige. Ha estado en la habitación antes y vio que eran de color beige. Además, él sabe que la puesta del sol no puede cambiar el color real de la cortina. Tal vez durante años y años lo hará, pero no en un momento. La luz del sol no es tan fuerte ahora. Todo esto es conocimiento sobre el mundo. Todo esto es conocimiento sobre los objetos físicos, la naturaleza de la luz. En realidad, implica mucho conocimiento causal. ¿De dónde sacó eso el escéptico? Obviamente a través de sus sentidos. ¿Cómo va a convencerme de ello haciéndome confiar en mis sentidos, al menos lo suficientemente lejos como para ver cómo se ven las cortinas cuando la luz normal cae sobre ellas? Como quiera que lo pongas, el escéptico sabe que las ilusiones son posibles porque realmente ocurren. Y sabe que las ilusiones en realidad ocurren solo porque sabe que algunas de las propiedades aparentes de los objetos son incompatibles con sus propiedades reales. El color rosa aparente no es compatible con lo que él sabe que es el color real de las cortinas. Pero, por supuesto, eso es conocimiento de la realidad. Confía en su conocimiento de la forma en que los objetos son realmente para descubrir que las ilusiones son posibles. Por lo tanto, no puedes dar la vuelta y usar la existencia de ilusiones para cuestionar cualquier capacidad de saber cómo son los objetos reales. Ahora, en general, permítanme tratar de formular el punto filosófico general aquí. Es cierto que no todos los atributos que experimentamos que tienen los objetos son características intrínsecas de esos objetos. Algunas de ellas son propiedades relacionales. Resultan de la interacción entre el objeto y nuestros órganos sensoriales en el medio de la percepción. Esto se debe a que los sentidos funcionan de una manera determinada y definida. No están exentos de la ley de causalidad. Funcionan de acuerdo con su propia naturaleza, respondiendo a la luz o a las ondas sonoras o a los productos químicos en el aire, sea lo que sea, y respondiendo de ciertas maneras definidas. Y eso está obligado a afectar la forma en que se ven los objetos. Pero descubrimos eso, y ese es un hecho que no está disponible para nosotros. No es visible para nosotros si adoptamos, si miramos nuestra experiencia solo desde adentro. Desde el interior, no sé que tengo receptores visuales o nervios visuales que conducen al cerebro, o para el caso, un cerebro. No veo nada de eso. Lo que veo es el objeto. Es solo siguiendo un cierto curso de investigación científica que aprendemos que estas cosas son posibles. Pero esa es una indagación sobre el mundo que estamos percibiendo. Y, por lo tanto, cualquier duda sobre la validez de nuestras percepciones iniciales pondría en tela de juicio el conocimiento de que las ilusiones son posibles, o que los objetos pueden no ser siempre lo que parecen. Así que el escéptico está tratando de socavar el conocimiento mismo del que depende para montar su argumento. Entonces, de hecho, no está cuestionando la primacía de la existencia, lo está reafirmando todo.
Bien, ahora pasemos a soñar. Lo que les he presentado es un patrón general de respuesta, y solo voy a aplicar el mismo patrón en todos los casos diferentes, pero cada uno plantea preguntas ligeramente diferentes. Veamos soñar ahora. Una vez más, los sueños son un fenómeno real. Pero una vez más, cuando el escéptico apela a este fenómeno, está reafirmando la primacía de la existencia. El punto obvio sobre el argumento de los sueños es que se supone que los sueños son indistinguibles de la experiencia de vigilia. Y el problema obvio es que, de hecho, cada uno de nosotros distingue entre soñar y despertar. Lo hacemos aproximadamente una vez al día, generalmente por la mañana. Algunos de nosotros lo hacemos con más frecuencia, y lo hacemos a lo largo de toda nuestra vida. No importa cuán vívido sea un sueño, cuando nos despertamos, ese sueño palidece al lado del tipo de contacto con la realidad que tenemos cuando estamos despiertos a la luz del día. Un sueño adquiere lo que llamamos una cualidad onírica. A menudo son incoherentes y contradictorios, e incluso si son internamente consistentes, no encajan en el patrón de nuestra experiencia de vigilia. Soñamos que estamos en Tahití y nos despertamos en otro lugar y no podríamos haber llegado desde Tahití en el tiempo que nos llevó despertar. De acuerdo, ahora los escépticos suelen responder que en un sueño podemos tener la experiencia de pensar que estamos despiertos. Muchas personas han tenido tales sueños. Estás en un sueño y te preguntas si estás soñando o despierto, y decides que estás despierto. Ahora los filósofos tienen una versión especializada de esto, muy común entre los filósofos. Por lo general, lo tienen en la escuela de posgrado. Yo mismo tuve este sueño cuando estudiaba estos temas. Sueñas que estás en un seminario de filosofía, discutiendo con un profesor que está presentando los argumentos escépticos, y tú dices, no puedo estar soñando. Sé que no estoy soñando porque mi sueño no sería tan claro, vívido y consistente. No encajaría en todo el patrón de mi vida de la manera en que lo hace. Y luego te despiertas y te sientes como un idiota. Pero, por supuesto, te sientes así solo porque entonces sabes que solo estaba soñando. Pero en cualquier caso, este hecho en particular de que no podamos distinguir los sueños de la vigilia cuando estamos dormidos no prueba nada sobre lo que podemos hacer cuando estamos despiertos. El hecho de que nuestro juicio esté lo suficientemente trastornado mientras dormimos como para que no podamos hacer esta distinción no prueba que estemos trastornados cuando estamos despiertos. Pero en cualquier caso, el escéptico mismo presupone que podemos distinguir el soñar del despertar. ¿Por qué? Porque asume que los sueños no son verídicos, que los eventos en realidad no ocurren, que los objetos en realidad no existen. Eso está implícito en el concepto mismo de un sueño. Entonces, ¿cómo sabe esto el escéptico? ¿Cómo sabe que los eventos con los que soñó no ocurrieron realmente bien? Porque formó el concepto de la misma manera que nosotros. Se despierta todos los días, sabe que lo que estaba experimentando era solo un sueño y, por lo tanto, no era real. Si realmente no pudiéramos distinguir los sueños de las experiencias de vigilia, entonces tendríamos que asumir que todas nuestras experiencias oníricas eran ciertas, eran verídicos. Soñé que anoche me perseguían tigres. Ahora, si no pudiera distinguir entre soñar y despertar, tendría que asumir que anoche me persiguieron los tigres. Toda mi experiencia sería del mismo tipo y diría que todo debe ser cierto. Es solo porque sé que hay una diferencia entre soñar y despertar que puedo decir que las experiencias de los sueños no son reales. Y es solo porque puedo decir que no hay reales que puedo plantear cualquier pregunta sobre la veridicidad. Por lo tanto, el escéptico que usa los sueños en su argumento para tratar de socavar la experiencia de vigilia, de hecho, asume que puede hacer esa distinción. Así que, una vez más, está presuponiendo el conocimiento de la realidad en el intento de argumentar que no podemos confiar en ningún conocimiento de la realidad que obtengamos a través de nuestros sentidos. Bien, pasemos ahora al demonio malvado, que plantea una pregunta ligeramente diferente. Plantea una pregunta ligeramente diferente, porque aquí no hay necesidad o posibilidad de argumentar que una experiencia que nos da este demonio tendría que ser distinguible de una percepción real. Ese es el argumento que hicimos en Sueños, pero no podemos hacerlo aquí, porque el demonio es una invención de Descartes. Esta es la historia de Descartes. Lo está contando. Está bien,
le atribuye a este demonio poderes divinos, omnisciencia, omnipotencia, al menos el poder suficiente para hacer lo que quiera con nuestras mentes. De acuerdo, este demonio puede controlar nuestro razonamiento, así que nos confundimos con una aritmética simple. Entonces, ¿por qué no podría darnos una experiencia que es como una percepción ordinaria, una ilusión sistemática? Esta es la fantasía personal de Descartes. Puede fantasear lo que quiera, y puede atribuir al demonio el poder que quiera. Pero la pregunta es, ¿cómo puede Descartes mostrarnos que tal cosa es posible? ¿Qué tal demonio podría existir y podría dar lugar al tipo de experiencia de la que está hablando? Obviamente, él no va a establecer que esto es posible dándonos un ejemplo real, como en el caso de las ilusiones y los sueños. Una de las cosas significativas de los demonios es que no hay ninguno, por lo que no hay ejemplos que dar. Entonces, ¿es la capacidad de Descartes para imaginar al demonio una prueba de que es posible? No, decir que algo es posible es hacer una declaración sobre la realidad. Y nada se deduce de la naturaleza del mundo del hecho de que Descartes es capaz de tener estas fantasías subjetivas arbitrarias, excepto que Descartes mismo es capaz de tener estas fantasías subjetivas arbitrarias. Por ejemplo, es perfectamente posible imaginar una contradicción. No veo ninguna razón por la que uno no pueda imaginar que los ángulos internos de un triángulo sean iguales a algo que no sean dos ángulos rectos. A pesar de que todos aprendimos en la escuela secundaria, aprendimos una prueba de que eso implicaría una contradicción, y por lo tanto los ángulos internos de un triángulo deben ser iguales a dos ángulos rectos. Pero puedo imaginarlos igualando 179 grados 181 grados. ¿Por qué no? Descartes argumentaría que la hipótesis del demonio malvado es lógicamente posible, que no hay contradicción involucrada. Pero recuerde que el contexto en el que está tratando de persuadirnos de esto es la perspectiva ingenua que hemos adoptado, en la que estamos considerando solo lo que se da y es evidente desde el punto de vista de nuestra experiencia desde adentro. En ese contexto, es una contradicción directa decir que los objetos de los que somos conscientes podrían no estar realmente allí. Es una contradicción. Si no estuvieran allí, no tendríamos nada de qué ser conscientes. Si la idea es que podrían ser solo imágenes en nuestra conciencia, entonces, de nuevo, desde esta perspectiva, no hay forma de que podamos darle sentido a eso. Es ininteligible decir que están en conciencia por la razón que describí antes. Formamos un concepto de conciencia solo por contraste con los objetos fuera de él. De cualquier manera, no hay base para creer que este demonio y su poder para engañarnos de esta manera sea lógicamente posible. No hay forma de que podamos darle sentido. Bien, pasemos al argumento final ahora, el cerebro en el murciélago. Esto combina elementos de los dos tipos de casos anteriores de los que hablé. A diferencia del demonio de Descartes, esta hipótesis tiene una especie de error vagamente científico. Tiene alguna relación con lo que sabemos sobre la forma en que funcionan los sentidos, y en ese sentido tenemos que tratarlo de acuerdo con las ilusiones y los sueños. Pero, por otro lado, hay un sentido en el que, cuando se trata de empujar el argumento, resulta que a los científicos diabólicos se les atribuyen poderes omnipotentes, lo que los hace muy parecidos al demonio de Descartes, pero con un atuendo un poco más moderno. De acuerdo, en un nivel fundamental, creo que la respuesta que daría a este argumento es clara. La historia es sobre mis sentidos, estimulación de mis receptores sensoriales y las fibras que conducen al cerebro por electrodos que están conectados a computadoras. De alguna manera tengo que decírmelo. Tengo que ser dado para hacer esto inteligible para mí. Para hacer esto, use esto para poner en duda lo que derivo de mi experiencia. Tendrías que explicarme que hay electrodos, que hay computadoras, que tengo órganos de los sentidos, que hay una fibra óptica que conduce a mi cerebro. Esto es conocimiento de la realidad. Claramente, la suposición presupone toda una balsa y antecedentes de conocimiento sobre el mundo. Así que no podemos usar ese conocimiento más que en los otros casos de los que hemos hablado para cuestionar la base sobre la que lo conocemos, es decir, nuestra percepción sensorial. Y si no pudiéramos confiar en nuestros sentidos, entonces no podríamos haber adquirido el conocimiento de que hay electrodos y que los sentidos funcionan de esta manera.
Entonces, en general, el argumento presupone que existe un mundo físico y que opera de ciertas maneras específicas. Así que no podemos dar la vuelta y usar ese conocimiento para cortar sus propios cimientos. Pero vamos a jugar con el argumento un poco más. Supongamos que no somos víctimas del argumento del experimento. Sabemos que estamos percibiendo, pero se ha elegido a otra pobre víctima y se le ha extirpado el cerebro y se le ha conectado. ¿De acuerdo? ¿Es posible en ese caso? ¿Y cómo lo sabría? ¿Sería capaz de saberlo? Si es un cerebro en un veterinario o un ser humano vivo que funciona normalmente. En realidad, no creo que esté claro si eso es posible. No está claro si el cerebro continuaría funcionando en esas circunstancias, o si los programas de computadora de los electrodos podrían proporcionar una matriz suficientemente rica de información de estímulo para duplicar por completo la experiencia perceptiva ordinaria. Soy escéptico al respecto, pero supongamos que es posible. Por lo menos, sabemos que la ilusión tendría que ser total, y eso significaría que no solo las fibras nerviosas entrantes tendrían que ser programadas, sino que los nervios motores salientes que controlan el quirófano utilizado para controlar los ojos y los brazos del tipo también tendrían que estar conectados a la computadora. Debido a que nuestra experiencia perceptiva tiene en cuenta nuestro propio movimiento a medida que giramos los ojos, integramos la información que nuestros ojos están girando con el cambio en la escena que estamos viendo. Y así es como sabemos que estamos percibiendo un mundo estable a pesar de que nuestros ojos se están moviendo. Así que tenemos que conectar este cerebro para que no solo pueda percibir, sino que pueda actuar. Podría iniciar la acción. Así que ahora tenemos un sujeto que está obteniendo información confiable sobre algo fuera de él, es decir, la computadora, y es capaz de actuar sobre eso. Y sus propias acciones afectarán la naturaleza de la estimulación que está recibiendo. Yo diría que en ese caso él está percibiendo un mundo físico, la computadora. El mundo de la computadora depende un poco de cómo se contó esta historia, pero está percibiendo algo y eventualmente podría descubrir que el algo que está percibiendo es diferente del algo que percibimos por la investigación científica normal. Le tomaría algún tiempo, pero eventualmente debería ser capaz de descubrir la naturaleza subyacente de lo que percibe. Es solo que el resultado en su caso de este tipo de investigación es diferente del resultado en nuestro caso. Descubrimos que lo que percibimos de su naturaleza subyacente son átomos con propiedades que les permiten unirse a objetos macroscópicos y reflejar la luz de una determinada longitud de onda. Descubriría que la naturaleza subyacente de lo que percibe son ciertos estados electrónicos de estado de la computadora, pero no hay razón por la que no pudiera descubrirlo. Después de todo, se supone que la computadora es algo diferente de lo que estamos percibiendo. Entonces, eventualmente, esa diferencia tendría que conducir a alguna consecuencia observable. A menos que, y esto es lo que el argumento realmente presupone, los científicos tengan el poder. No importa lo que haga el sujeto, no importa qué prueba proponga o experimento realice, suspender o interponerse entre la naturaleza subyacente de la computadora y la consecuencia de que el sujeto podría observar y engañarlo, lanzarle una curva. Pero tienes que asumir que podrían hacer eso por cualquier conexión causal que sea, lo que significa que tendrían, en efecto, que ser omnipotentes, tendrían que ser capaces de anticipar cada pensamiento concebible que el sujeto pudiera tener. Pero eso, en efecto, significa que tienen que ser omniscientes, al menos tener una forma de cognición que va tan lejos más allá de lo humano que tenemos que cuestionar su posibilidad misma de la misma manera que cuestionamos la posibilidad de un demonio. Así que este es el respeto en el que, en realidad, no estamos hablando de científicos o de una situación claramente posible. Estamos hablando de que alguien está imaginando, en efecto, un ser divino. Así que mi conclusión final que saco sobre esto es que el escéptico lo es. El problema con el escéptico es realmente que es demasiado crédulo. Afirma ser extremadamente cauteloso y riguroso en su enfoque del conocimiento, pero de hecho está preparado para creer que todo es posible.
Está preparado para creer esto hasta el punto de avergonzar a los lectores de un tabloide de supermercado, del tipo con titulares como Avance médico, Nueva esperanza para los muertos. Eso es un juego de niños en comparación con los demonios malvados y estos científicos diabólicos. Entonces, en ese sentido, hay una cierta similitud entre el místico y el escéptico. Y recuerda que al principio de la conferencia, dije que históricamente hay una conexión entre esos dos enfoques del conocimiento. Dado lo que acabamos de ver, creo que esa conexión no debería sorprender. De acuerdo, gracias. De acuerdo, empecemos. Antes de comenzar con las respuestas que me gustaría dar a las preguntas escritas, y luego abrir el piso a sus preguntas espontáneas, permítame transmitirle una solicitud con respecto a la grabación. Si pudieras hablar clara y distintamente, para usar la frase de Descartes, para que la cinta pueda recogerla y tratar de hacer la pregunta lo más concisa posible. No quiero desalentar la discusión, pero hágalo lo más conciso posible para que si necesito repetirlo, pueda mantenerlo en mi propia conciencia. Bien, permítanme comenzar con un par de preguntas escritas que tengo. Uno pregunta, ¿podría definir el conocimiento? No definí el conocimiento durante la charla, y sin embargo estaba hablando de su posibilidad. En realidad, esta es una pregunta un tanto difícil porque realmente depende del contexto en el que estemos funcionando y de la necesidad que tengamos del concepto. En un sentido amplio, el conocimiento es solo otro nombre para la conciencia o la cognición, cualquier comprensión de la realidad, y yo diría que ese concepto no es definible porque es primario. Es un concepto axiomático porque la conciencia de la realidad es sui generis. Todo lo que podemos hacer es señalarlo, captarlo mediante la observación directa desde el interior, porque somos conscientes y podemos dar sinónimos. Podemos decir ser conscientes, captar un hecho, conocer un hecho, pero todos estos significan lo mismo. En este sentido, el concepto de conciencia es como el concepto de existencia. No hay forma de que puedas definir la existencia. Todo lo que puedes hacer es dar sinónimos. ¿Estamos bien? Sin embargo, existe la necesidad de un concepto más estrecho de cognición a nivel conceptual. Comprensión de la realidad a nivel conceptual. Esto es lo que la mayoría de los filósofos de la epistemología de hoy quieren decir con el término conocimiento. Así que lo definen en términos del conocimiento conceptual que se formularía en proposiciones como una oración completa. Y en ese caso, yo diría que el conocimiento es la comprensión conceptual de la realidad. Y debido a la forma en que se forman los conceptos, eso implica que se basa en la percepción sensorial, pero representa un nivel superior de integración que implica abstraer propiedades comunes de similitudes y diferencias que formamos conceptos como mesa, silla, caballo, etc. Y formulándolos de acuerdo con y estableciendo la verdad, su verdad de acuerdo con las reglas de la lógica. Bien. Déjame pasar a otra pregunta. Sí, mencioné el ejemplo del amanecer de mañana. ¿Por qué el escéptico no tiene razón? ¿Cómo sé que el sol saldrá mañana? Permítanme reformular la pregunta. El sol. Al menos me suscribo a la astronomía heliocéntrica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé que la Tierra seguirá girando para que el sol, como decimos, salga? ¿Por qué? ¿Cómo sé que la Tierra seguirá girando? Porque, no soy un científico y creo que estoy en una sala llena de muchos científicos, así que dudo en exponer la física de la misma, pero tiene que ver con la masa de la Tierra y el hecho de que se trata de la conservación del momento angular. No podía detenerse sin una causa. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Lo sabemos por las leyes fundamentales sobre el comportamiento de los objetos masivos. Ahora, ¿cómo sabemos que estas leyes son ciertas? Porque hemos identificado que es parte de la identidad de un objeto actuar de cierta manera. Eso es parte de su identidad, y su identidad es que su identidad no cambiará sin alguna causa.
Las cosas actúan como lo hacen porque son como son. Esta es una visión aristotélica de la causalidad y lo que significa es que la ley de la causalidad es un consecuente, es una implicación o parte de la ley de la identidad. Dice que la cosa tiene una cierta identidad. Eso es todo lo que puedo decir. Lo tenemos. Descubrí que la identidad de los objetos en rotación es que continúan en rotación hasta que se detienen. Tenemos abundante evidencia inductiva para eso. Ahora bien, surgen cuestiones técnicas muy específicas sobre la justificación de la inducción. Pero la idea básica de las cosas de repente comienza a actuar de alguna manera que no sea la forma en que lo ha hecho su naturaleza, la forma en que lo hemos observado actuar en el pasado sin ningún cambio en su naturaleza. Significa que las acciones están separadas de la identidad de un objeto, que las acciones son fenómenos flotantes, aleatorios, inexplicables, y eso le da una primacía metafísica a la acción que no tiene. Una acción es una acción de una entidad, por lo que el tipo de acción que realiza una entidad debe ser coherente con su identidad. De acuerdo, ese es el, como dije, esa es la pregunta fundamental. Y lo siento si me equivoqué en la física, pero la idea básica ¿es correcto? De acuerdo, ahora aquí hay una pregunta sobre el ejemplo del demonio malvado. Creo que se trata del demonio malvado. Una comparación entre un Dios benévolo y un Dios malicioso. Se puede argumentar que un Dios benévolo a través de Dasein creó el mundo número uno. En esta creación, nuestras percepciones e ilusiones son autoconsistentes y están predeterminadas. Y los habitantes, no estoy seguro de lo que esto significa, los habitantes no tienen forma de explorar fuera de los límites que este Dios ha ordenado. El Dios también podría lanzar los dados y crear el mundo número 2 que tiene un conjunto separado de reglas y percepción de la realidad. Este es un punto de vista de muchos mundos. De acuerdo, creo que esa es la esencia de la pregunta. Muchos. Hay muchos mundos posibles. ¿Cómo sabemos en cuál estamos? No creo que haya muchos mundos. Hay realidad. Eso es lo que quieres decir con el mundo. No creo que puedas comenzar con la idea de la posibilidad y proyectar una amplia gama de mundos, realidades que son todas posibles y luego decir, vivimos en uno que es real. Pero sabes, tal vez uno de los otros podría ser el caso, y no podemos probar que no lo sea. El concepto de posibilidad tiene que derivarse de alguna manera. El concepto no. Los conceptos no surgen como bienes cognitivos. Tienen que ser producidos. La única forma de producirlos es integrando material sensorial. Así que yo diría que tienes que hacerlo. La única forma de formar el concepto de posibilidad es comenzar donde comenzamos esta noche, mirando el mundo, los objetos que ves, notando que pueden actuar de ciertas maneras y no de otras maneras. Formar el concepto de posibilidad y usarlo en consecuencia. Pero no puedes revertir el proceso y comenzar diciendo que esto del otro es posible solo porque puede entrar en tu mente, solo porque puedes concebirlo. Así que no estoy seguro de haber respondido a lo que el interrogador estaba llegando, pero creo que la idea en la medida en que la idea se enciende, la pregunta se enciende en la idea de mundos posibles y toda una serie de mundos posibles que Dios podría haber creado. No acepto el concepto de mundos posibles en ese sentido. Además, no creo en Dios. Y esto es relevante aquí porque de nuevo, para mostrarme que es posible que Dios haya hecho algo, la primera cosa tendría que ser mostrarme que hay un Dios. Y de nuevo, empiezo donde empezamos esta noche, con lo que es evidente para mí, y si alguien puede ofrecer tal argumento, estaré encantado de entretenerlo. Pero nunca he escuchado un argumento que comience con hechos reales y observables y demuestre que un Dios es incluso la posibilidad de que exista un Dios. Una conciencia pura separada de cualquier ser físico, que tiene poderes omnipotentes y medios omniscientes de conocimiento. De acuerdo, ahora tomemos cualquier pregunta de la sala. Now, let's take any questions from the floor. Anyone?
Tengo algo. Sí, de acuerdo, voy a discutir con personas que son escépticas, y no importa lo que diga o lo elocuente que sea mi argumento, todavía dicen que podríamos estar equivocados. No te creo ni a ti ni a lo que sea, y parece que algunas personas simplemente no pueden aceptar ninguna noción de certeza, y se niegan a aceptar cualquier noción de certeza que no sea alejarse exasperados después de unos minutos o un periodo de tiempo. ¿Ha encontrado que es una técnica útil para convencer a personas como esta? Ciertamente, eso es posible. ¿He encontrado uno? Sí, no. Entonces, después de un periodo de tiempo alejándose, la única acción apropiada es sí, en algún momento lo es. At some point it is. En algún momento es porque has explicado por qué. If you have explained why La the posibilidad, possibility el hecho de que sea posible que cometa un error no significa que en realidad esté cometiendo un error en este caso a menos que se le pueda dar alguna evidencia de ello. Si has pasado por eso y lo has explicado, entonces el argumento simplemente va en círculos y no tiene más sentido tomarlo. O en el caso del escepticismo sobre los sentidos, si revisas los argumentos y la persona sigue diciendo, pero es posible que haya este demonio, o posible que estos científicos o lo que sea, y preguntas cómo sabes que es posible, y la persona sigue diciendo, pero lo es. Entonces la discusión tiene que parar. Ahora creo que debido a que Ayn Rand hizo un análisis del escepticismo y cuál era la motivación detrás de él, y dado que estoy seguro de que es falso, consideraré hipótesis sobre qué motivación hay además de un malentendido razonable. Pero lo creo de verdad, es útil. Es un análisis verdadero y fundamental. Es que el escéptico comparte el mismo ideal de conocimiento que el místico, a saber, el conocimiento sin esfuerzo, automático e infalible. Conocimiento que no implica riesgo ni requiere esfuerzo. El escéptico dice que no hay tal conocimiento, así que no hay conocimiento en absoluto, y el místico dice, oh, sí, hay conocimiento como ese, lo tengo porque Dios me habló o lo que sea. Y si ese es el motivo en el trabajo, no hay nada, ningún argumento que pueda dar para persuadir a alguien que simplemente no quiere aceptar la idea de conocimiento que requiere un proceso activo que requiere esfuerzo y conlleva la posibilidad de error. Solo estás atascado. Sí, cuando se cruza la línea entre los sueños de los que se habla escépticamente y los sueños de los que se habla místicamente. En lo que respecta a los sentidos y la percepción, ¿Podrías decirme a qué te refieres con sueños de los que se habla místicamente? sueños escépticamente, se habla de tener sueños y, por lo tanto, ¿cómo podemos saber que realmente estamos despiertos o no? Entonces los sueños casi se convierten en percepción para los místicos. Ya veo, ya veo. La pregunta es, ¿cómo distinguimos la cinta? ¿Cómo distinguimos los sueños? La interpretación escéptica de los sueños, de los místicos. Y ese es un punto interesante. El místico es alguien que cree que sus sueños son ciertos, que en realidad fue visitado por un ángel anoche. Digamos que mencionas un sueño en particular de cierta importancia en la cultura occidental. No diría que hay una línea entre los dos tipos de sueños, porque creo que solo hay un tipo. El escéptico tiene razón sobre los sueños. Los objetos no ocurren. Pero como digo, debido a la conexión entre el misticismo y el escepticismo en el concepto de conocimiento, no es sorprendente. Un sueño en efecto es el ideal. Si tan solo pudiera ser verdad, ¿verdad? Es una cognición sin esfuerzo. Sí, en matemáticas, hay una necesidad de ir, al parecer, más allá de las percepciones sensoriales inmediatas y la formación de conceptos. Y cosas básicas en geometría como la mentira puntual. Solo términos como ese que no puedo ver cómo podrían formarse a partir de la experiencia sensorial pura.
¿Cómo formarías una especie de conceptos de infinito y todas estas cosas útiles en matemáticas que no tienen la misma inmediatez que las sillas y las mesas? Creo que todos ellos pueden estar formados por un proceso de abstracción de la percepción sensorial. Hay muchas preguntas técnicas sobre cómo se hace en la filosofía de las matemáticas, pero en esencia, diría que ha formado el concepto de un objeto sólido al identificar las tres dimensiones del espacio físico. Y luego puedes abstraer un objeto bidimensional de eso. La cosa tiene una superficie. Claro, puedes formar un concepto de una superficie porque hay tales cosas, y luego simplemente ignoras ciertos aspectos de la superficie, como que tiene una profundidad y la consideras solo en la medida en que tiene estas dos dimensiones. Y luego puedes considerar una línea. Y a pesar de que la línea tiene cierta amplitud y profundidad, las ignoras y te enfocas solo en la longitud como en esa dimensión. Pero tú haces eso, lo haces con el entendimiento de que no le vas a prestar atención, pero existe. ¿Hay alguna línea real que tenga algo de ancho y profundidad? Y por último, con el punto. Es la intersección de las líneas que se considera que no tienen anchura, profundidad o longitud en absoluto, sino simplemente como una ubicación. Pero te das cuenta de que cualquier ubicación real tendría algún tamaño y, por lo tanto, alguna medida en las tres dimensiones. Infinito, diría que tú. Formamos el concepto por el hecho de que hay ciertos procesos que realizamos que como sumar para sumar 1, 2, o contar más bien 1, 2, 3, 4, 5, que podemos. En cualquier caso real, contamos solo hasta un cierto número, pero podemos ver que no hay una necesidad particular de detenerse en ese número. Siempre podíamos ir más allá y así nos abstraíamos. Simplemente ignoramos el hecho de que siempre tenemos que detenernos en algún punto y nos enfocamos solo en el hecho de que existe la ausencia de cualquier necesidad de detenernos en un punto en particular. Ahora, esto es muy tosco, pero así es como creo que se pueden formar los conceptos que se usan en matemáticas sobre la base de la percepción sensorial, aunque no existan cosas como los puntos reales o el infinito. De acuerdo, sí, mencionaste que hablabas de cómo la identidad se relaciona con la causalidad. Cuando leo sobre la causalidad, a menudo la entiendo, generalmente describiendo diferentes términos. En pocas palabras, eso en acción no puede suceder antes de que se cause, pero no se puede volver en el futuro. Y otra es que si configuras algún sistema, estableces estas condiciones iniciales y luego pasas por el mismo proceso idéntico una y otra vez. Siempre y cuando establezcas las mismas condiciones. ¿Cómo relacionas estas dos expresiones comunes de causalidad con la que dices? La idea básica de causalidad que tengo, como dije, es una aristotélica en la que el que forma el concepto de causalidad al observar que las entidades actúan. Ahora, las entidades actúan en ciertas condiciones y en la forma en que actúan. La acción particular que tomará una entidad depende en parte de su propia naturaleza y en parte de las condiciones en las que la afectan. Pero de la manera que es. El término primario aquí es la propia naturaleza de la entidad, porque la forma en que responderá a esas condiciones depende de su naturaleza. Si tengo una cosa aquí y corro la bola de billar para chocar con ella, la colisión es la condición inicial, pero lo que sucede dependerá de la naturaleza del objeto aquí. Si es otra bola de billar, se caerá. Si es una gota de crema de afeitar, se dispersará. Si es un huevo, se romperá y estará por toda la mesa. Así que la profundidad, la comprensión del concepto de causalidad que diste fue la relación entre las condiciones en las que actúa una entidad y la acción que realiza como resultado. Y esa es ciertamente una relación real, pero está mediada por la relación que existe debido a la naturaleza de la entidad que está actuando. Por lo tanto, para dar una explicación completa de la causalidad, debe incluir ambos elementos. ¿Eso responde a tu pregunta? No,
No podemos ir hacia atrás y encontrar que el evento no puede ocurrir antes de su causa. Así es el día, la declaración de causalidad y el nuevo juego. Yo diría que el hecho de que y una causa, me refiero a un efecto, no puede ocurrir antes de que su causa sea, es una implicación del concepto mismo de la forma en que formamos el concepto de causalidad. Observamos que las acciones suceden, y las acciones no son una existencia autónoma y flotante. Son acciones de entidades, por lo que se pueden explicar. Pero por la naturaleza misma del tiempo, tal vez esta es una verdad evidente por sí misma. Por la naturaleza misma del tiempo, lo que explica una acción debe ser algo que ocurra simultáneamente con ella o antes, ciertamente no después de ella. Pero sigo diciendo que es una derivada. Esa es una implicación o un corolario de la idea básica de causalidad. De acuerdo, otro sí, lo seguiré. Una pregunta muy simple es: en Arcohule, en el cerebro, en la parte posterior, se le permite percibir objetos y poder ver la sartén individual. Y la pregunta es, ¿podría el científico en este ejemplo distorsionar su percepción lo suficiente como para evitar que lo haga? Ciertamente, podrían programar la computadora, suponiendo que esto sea posible en primer lugar para preservar el cerebro de esa manera. Podrían estimular esos electrodos de tal manera que su experiencia sea totalmente caótica, en cuyo caso ni siquiera podría formar la percepción de un objeto físico sólido y duradero. Pero en ese caso, entonces esa sería claramente una forma de experiencia distinguible de la que tenemos. Recuerda los ejemplos. Todos estos argumentos dependen de la suposición de que la experiencia que obtiene la víctima es indistinguible de la que tenemos y, por lo tanto, debe tener la característica de que podemos actuar en nuestro mundo y observar las consecuencias. Podemos observar. Pasamos la mano por delante de algo y lo encontramos ocluido visualmente. Nos movemos y notamos que la perspectiva cambia. Ahora, si los científicos no quieren hacer eso, entonces no están reproduciendo la experiencia y así lo han hecho. No, el caso no está descrito de esa manera. Proporciona un argumento para esta cápsula. Así que asumí que de alguna manera estimularían estos electrodos de tal manera que no distorsionaran la percepción de esa manera. De acuerdo, creo que esa es la respuesta. ¿Otras preguntas? Sí. Durante la visión histórica que diste en tus charlas, hablaste de cómo el escepticismo en el periodo helenístico fue seguido por periodos de irracionalismo en la Edad Media. Entonces dijiste: hoy el escepticismo es muy activo. ¿Se plantea bien el futuro? ¿Puede describir la conexión entre los puntos de vista escépticos y cuáles son las consecuencias de los puntos de vista escépticos? ¿O resumen de a dónde conducen? La conexión básica es que la que mencioné es que si la prevalencia del escepticismo pone a la razón fuera de servicio como fuente de orientación política moral, la pone fuera de servicio como fuente de cualquier perspectiva filosófica. Así que la gente busca otras fuentes. Hoy en día, el escepticismo es amplio, diría, está muy extendido en cierto sentido, más a menudo implícito que explícito. Pero el hecho es que estos argumentos son bastante comunes, y comúnmente se dice que no hay base para la certeza. Y de hecho, lo que observamos es que la gente recurre a otros tipos de filosofía. Este nuevo surgimiento de la religión, incluidos los tipos de religión fundamentalistas. Gran interés en las religiones orientales, especialmente durante los años 70. Pero todo esto es parte de un fenómeno cultural ahora. Por lo tanto, diría que la medida en que el escepticismo prevalece no es una buena señal, ya que creo que una cultura saludable en la sociedad es aquella que confía en una razón. Creo que esa es la respuesta completa a eso. Sí, de los diferentes censos que tenemos, dijo.
Dijiste que podemos percibir la realidad allí donde podemos decir que existe, pero también está diciendo que la realidad que percibo es la misma que la realidad que existe. De acuerdo, había muchos elementos en tu pregunta. Déjame tratar de lidiar con ellos uno a la vez. Y la pregunta principal es, ¿cómo puedo estar seguro de que todos estamos percibiendo lo mismo, viviendo en el mismo mundo, dado que en varios aspectos lo percibimos de manera diferente? Un elemento de lo que dijiste es que algunas personas no tienen todos los sentidos que otras tienen. O, por ejemplo, Ellen Keller era ciega y sorda. O el rango de experiencia sensorial de algunas personas es más amplio que el nuestro. Algunas personas, por ejemplo, los perros escuchan sonidos más altos a frecuencias más altas que nosotros. Nadie diría que ciertamente no diría que tenemos contacto perceptivo directo con todos los aspectos de la realidad. No, tenemos contacto perceptivo solo con una pequeña porción de ella, con cierta banda de radiación electromagnética, cierta banda de frecuencias auditivas, objetos de cierto tamaño, no más grandes, no más pequeños, y así sucesivamente. El resto lo tenemos que aprender extrayendo información de lo que podemos percibir y extrapolando a través de la formación de conceptos y la investigación científica, de modo que descubramos que la gama de colores que vemos, del espectro visible forma parte, encaja en una dimensión que se extiende en ambas direcciones. Y lo mismo con los otros sentidos. Alguien que tuviera, que, por ejemplo, percibiera en el rango de rayos X y no en el rango de color visual, vería el mundo de manera muy diferente a nosotros. Es decir, vería un aspecto diferente de la misma. Pero una vez que esa persona descubrió que su rebanada estrecha era parte de un continuo más largo y más amplio, identificaría que hay frecuencias, las frecuencias que dan lugar a lo que llamamos luz visible, que tienen ciertas propiedades. E incluso si lo llevaba lo suficientemente lejos, podía darse cuenta de que eso estaba estimulando ciertos tipos de órganos sensoriales, los que tenemos. Y así, en última instancia, aunque comenzaríamos en diferentes lugares, llegaríamos a la misma visión del mundo. Ahora también está el caso de la miopía, hipermetropía y el caso de las personas que tienen nuestro daltonismo o cualquier especie que perciba aparentemente de manera muy diferente a nosotros. En todos estos casos, tengo que hacer un punto adicional, que es la forma en que percibimos el mundo depende de nuestros propios órganos sensoriales. Mi afirmación es que es un mundo que percibimos y del que no podemos desenredar con solo examinar desde adentro cómo es nuestra experiencia. No podemos desenredar qué propiedades son intrínsecas al objeto y cuáles son en parte el resultado de la forma en que nuestros sentidos responden a ellas. Tenemos que descubrirlo por indagación, y hemos descubierto algunas cosas. Estoy seguro de que hay más por descubrir. El mundo común en el que vivimos es el de los objetos con sus propiedades intrínsecas. Y en la medida en que todos somos de la misma especie y tenemos órganos sensoriales del mismo tipo, tendemos, sobre todo el 90% dice, a percibir el mundo de la misma manera. No solo el mismo mundo, sino de la misma manera. Todos vemos colores y oímos tonos y demás, aunque hay pequeñas variaciones. Así que no estoy afirmando que todos percibimos el mundo de manera idéntica, solo que percibimos el mismo mundo allá afuera. Y cuando se llega al caso del poeta y la física, se trata de formas de conocimiento con niveles tan altos de abstracción que son el resultado de tantas elecciones de por vida sobre lo que es importante y en qué centrarse, que es perfectamente posible que las personas vean el mundo en ese sentido de manera muy diferente. Pero es el mismo mundo que están viendo, solo están viendo diferentes aspectos de la misma. No puedes tener razón en que el mundo que vemos en esencia es una ilusión. De hecho, si no lo estás percibiendo todo, no podemos conocer realmente el mundo en el que vivimos sin tener una conciencia total. Es decir, creo en lo que Descartes decía que la única forma de tener conciencia total es ser Dios. Entonces, la única forma en que podemos conocer la realidad es tener una conciencia total, un conocimiento total, ser, por lo tanto, Dios. No, lo rechazaría. De la misma manera, no se puede hacer como condición del conocimiento algo que es imposible y la omnisciencia no es posible. Entonces, cualquier estándar que diga que para conocer la realidad tenemos
tenemos que saberlo todo y no podemos saberlo todo. Por lo tanto, no sabemos que la realidad se basa en una premisa falsa. Ese conocimiento de que para conocer la realidad, tenemos que saberlo todo. Pero no hay base para eso precisamente porque no podemos. Así no es como funciona la mente. No somos omniscientes. Un conocedor omnisciente tendría que ser algo nuevo por arte de magia. Porque cualquier proceso específico de conocimiento tendría que ser finito y operar para proporcionar un conocimiento específico y finito. Podemos decir que hay una realidad que simplemente no sabemos ver acerca de cómo creceremos y descubriremos y experimentaremos continuamente y eso. Y luego tenemos que descubrir la física nuclear y que nuestras generaciones futuras descubran algo más que no conocemos. ¿Dónde se detiene esa sensación de conocimiento? Ven un nuevo aspecto de la realidad que el progreso del conocimiento no se detendrá hasta que nos quedemos sin cosas que saber. Y no veo ninguna razón para pensar que alguna vez lo haremos. No porque el universo sea infinito, sino simplemente porque hay infinitos. No hay límite para los tipos de integraciones que podemos hacer. Entre todos los hechos los hay. Pero el hecho de que haya cosas por descubrir no significa, de hecho, presupone que no significa que no hayamos descubierto nada todavía. El hecho de que la ciencia haga avances en lo que ahora sabemos no significa que no sepamos lo que sabemos ahora. Lo que estás viendo es básicamente una ilusión. Hay una diferencia entre una parte de algo y una ilusión. Lo que vemos es verdad, incluso si no es toda la historia. Permítanme detenerme aquí porque estamos empezando a dar vueltas en círculos un poco y quiero ver si hay alguna otra pregunta. Sí, ¿quién fue el filósofo responsable de derribar una doctrina de objetividad igual a tu subjetividad? Caramba, no sé quién es la primera persona en decirlo de esa manera. Lo haría. Habría sido durante el siglo XIX. A veces no lo es. En cierto sentido, se puede atribuir eso a Kant por implicación porque Kant usó como criterio uno de los criterios para determinar qué formas estaban estructurando la mente. ¿Qué era lo que tenía en común la forma en que diferentes personas recibían el mundo? Así que él dijo, uno en los prolegómenos, si está familiarizado con eso, dice, hay un pasaje en el sentido de que la marca de la objetividad es el acuerdo común y universal. Un juicio es objetivo si no es idiosincrásico, sino que todos lo aceptan. Por lo tanto, el acuerdo común es objetividad. No es una cita literal, sino algo así. Así que quiero decir que, en efecto, es la idea de la intersubjetividad como la definición del objetivo. Pero no estoy seguro de cuál de los filósofos posteriores que lo siguieron realmente hizo esa formulación. ¿Hay alguien más alguna pregunta nueva todavía? Sí, sí. Con el caso de un escéptico total que dijo que no puedes estar seguro de nada en absoluto, ¿no le dirías, como un breve recordatorio a esta persona, que su argumento es autorrefutable porque comete la falacia de la autoexclusión de que se está omitiendo a sí mismo cuando dice en esa declaración en particular? Sí, si alguien dice directamente, no sé nada, tienes que preguntar, ¿cómo lo sabes? ¿O lo sabes? Tal vez deberíamos hacer una pausa aquí. Te lo agradezco.